Pues muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos y del Centro de Innovación en Derechos Humanos en este foro tan importante sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes, en la cual tenemos el gusto, el privilegio de contar con una gran experta en la materia, como la es la maestra Lídice Rincón Gallardo, de quien me permitiré dar a la lectura de algunos antecedentes muy breves curriculares de nuestro invitado. Ella es defensora de derechos humanos, activista en temas de inclusión, presidente de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo. Estudió la licenciatura en diseño editorial por la Universidad de Claustro de Sor Juana. Cuenta con un posgrado en cultura de paz, cohesión social y diálogo intercultural por la Universidad de Barcelona. Ha sido conferencista, ponente en diversos foros. Trabaja los temas también muy interesantes, desde pues, recordar a su señor padre, don Gilberto, creador del CONAPRED. Ha seguido su gran trayectoria con proyectos a través de CONAPRED como defensora de derechos humanos, embajadora por la paz por 68 lenguas maternas y actualmente también, aparte de dirigir la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, es de las expertas especializadas del claustro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y me honra mucho decir también que recientemente incorporada al claustro doctoral de este instituto, dada la gran trayectoria y reconocimiento de Lídice Rincón Gallardo. Pues bienvenida, Lídice, te escuchamos y bueno, pues gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Híjole, primero que todo, les ofrezco una disculpa que ya no sé ni cómo decirles. Sé que conocen la Ciudad de México, pero hoy de verdad había un caos y vengo del otro lado de la ciudad. Eh, ya afortunadamente llegué. Agradezco muchísimo la oportunidad de poder compartir algo que nos ocupa desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues le hemos apostado a la prevención de las violaciones a derechos humanos a través de la educación y de la capacitación y conferencias, cursos y en fin. Me voy a permitir, para ya no demorarme más, compartir una presentación para que pueda yo explicar mejor lo que quisiera compartirles. Déjenme ver porque soy un poco... A ver, ahí creo que ya la ven, ¿verdad? Sí, Ok, voy a tratar de agrandarla, lo cual me va a imposibilitar verles, pero, a ver, creo que sí. Sí. Ah, no, sí los veo. Qué raro. Ok. Bueno, em, como les comentaba, desde la Dirección General de Educación en Derechos Humanos de la Secretaría Técnica de la CNDH, lo que hacemos justo es toda esta capacitación a la República Mexicana completa, que tiene que ver con Fuerzas Armadas, empresas, migración, marina, policía, empresas, instituciones, organizaciones, en fin, a todo el que la necesite, quien la necesite, pero además quien esté sobre todo interesado pues en prevenir estas violaciones. Yo tengo el honor de dirigir la Dirección de Servicios Educativos, que es prácticamente toda la capacitación presencial y virtual, pero hay otra dirección que es la que se dedica a la educación en línea, todo lo que son los diplomados asíncronos. Y bueno, pues el día de hoy lo que vamos a ver son los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y pues más que todo, a pesar de que sí quiero compartirles un recorrido, un pequeño recorrido normativo, vamos a hablar de otras cosas también que tienen que ver con el status quo y su transformación y por qué es importante pensar en cambiar, en transformar este status quo. El pequeño recorrido normativo que ya les menciono que considero es importante
Y bueno, el tema de las niñeces y la no discriminación, abarcando un poco la discriminación, las violencias, el adultocentrismo, la democratización de la familia y finalmente aterrizar un poco a lo que es la construcción de paz a través de la igualdad y la inclusión. Em, a lo largo de esta exposición también les voy a compartir algunos videos, un poco también para que se me sea más fácil ejemplificar lo que les digo. Y de lo que quisiera decirles es que tratemos ahora de justo vincular todos estos elementos que les voy a exponer para entender un poco el tema que aqueja a niñas, niños y adolescentes en términos de violencias y violaciones a sus derechos humanos. Quisiera compartirles esta frase de la maestra que me pareció oportuna por el tema, porque dice, la realidad de México no permite dar ni un paso atrás en la defensa de los derechos del pueblo. Y es que ya tenemos un andamiaje normativo de vanguardia y avanzado, pero lo que nos falta todavía es comprender un poco el tema de los derechos humanos y cómo es que podemos evitar, prevenir esta violación a los derechos humanos. Y bueno, toda la exposición se va a basar en lo que yo llamé tres, básicamente tres ideas fuerza. Lo que tiene que ver con las niñas, niños y adolescentes que como personas titulares de derechos y el segundo que es la protección hacia ellas y ellos, pero dejar de ver esta protección como un mecanismo de control, sino lo que tenemos que hacer a través de visibilizar, de sentir, de implementar esta protección de ellos y ellas hacia una autonomía, una independencia, garantizarles su pleno desarrollo y su pleno goce a sus derechos humanos. Y el tercer punto, que es el interés superior de la niñez, que exige decisiones informadas en ellos y ellas. Tratar siempre de que ellas y ellos estén informadas y que podamos saber sus necesidades reales. Ahora bien, yo lo que les pediría a través de esta exposición es que seamos capaces, por lo menos en este breve tiempo que estaremos conversando, de ponernos estas gafas distintas a la que nosotros traemos normalmente, que es la capacidad de ver las otras realidades, pero desde el lugar de ellas y ellos, no desde nuestro lugar de privilegio, sino ponernos estas gafas para ver esas realidades desde esa perspectiva, no desde la nuestra, que siempre nos podemos expresar con cierto pesar cuando vemos que alguien pues está pasando o tiene alguna desventaja social sobre todo. Pero, ¿qué pasa cuando de verdad entendemos esa otra realidad? Cuando de verdad estamos en los zapatos de las otras personas. Eso es lo que hoy quisiera que hiciéramos en este breve tiempo. Y bueno, lo que es el statu quo no es más que, en palabras llanas, si ustedes lo saben mejor que yo, el estado de las cosas. Y este estado de las cosas que ha prevalecido durante décadas, y yo diría durante siglos, y que no se cambia, no se transforma porque aparentemente las cosas funcionan de manera adecuada, ¿no? Eso es lo que creemos. Pero en realidad no es así porque hoy vivimos una violencia exacerbada en todos los espacios de la vida, en el laboral, en la casa, en el escolar, en la calle, en todos los espacios. Y es que transformar el statu quo resulta urgente y necesario porque para cambiar este estado de cosas, hay que modificar desde las estructuras, las normas, estas relaciones de poder asimétricas que no nos permiten ver al mundo de una manera distinta, vernos unas a otras de una manera distinta, cambiar, transformar las prácticas sociales y las prácticas culturales que han prevalecido igual durante muchísimo tiempo.
como si las cosas funcionaran y no es verdad. Funcionan para unos, muy pocos, pero para la gran mayoría de las mexicanas y los mexicanos no funcionan porque siguen violándose sus derechos y siguen sin ser garantizados. Entonces, este statu quo y su transformación, yo lo he planteado como en 4 dimensiones. La política, la social, lo que tiene que ver con la cultura y el derecho. Entonces, la política tiene que ver con estos cambios estructurales dentro de las instituciones públicas. Estas instituciones públicas que son tan importantes, que a final de cuentas somos un país de instituciones, tienen que cambiar, porque no han sido del todo garantes de los derechos humanos. Es decir, por ejemplo, si pensamos en la salud y pensamos en el sistema de salud pública, pues ¿cuántas personas no acudimos a ese sistema? Muchísimas. Bueno, el sistema del ISSSTE, por ejemplo, ha fallado sistemáticamente en su atención hacia la población. El Seguro Social pasa exactamente lo mismo, pero no es más que estar rebasados. Entonces, este sistema, estas estructuras son las que hay que cambiar de alguna manera para que empiecen a funcionar como garantes de los derechos humanos. En el ejemplo que les di, pues es el derecho al más alto nivel de salud, tal cual. En el ámbito de lo social, pues obviamente cambiar las dinámicas de desigualdad y discriminación. Es decir, eh, busquemos mecanismos que en el ámbito de lo social podamos cambiar a través de nuestra cultura pública, nuestra visión de cada uno de nosotros y de los grupos que están en situación de desventaja, para que podamos generar relaciones mucho más horizontales, vernos unos a otros de una manera distinta. En cuanto a cultura, la cultura se refiere, y ahí me gustaría hacer un énfasis, a la conciencia social. Necesitamos construir conciencia social sobre lo que ya tenemos normalizado. Y lo que tenemos normalizado es la violencia, la discriminación que vivimos todo el tiempo. Y eso es lo que hay que cambiar con respecto a la cultura. Hacer conciencia, y para eso estos espacios son verdaderamente prioritarios. Tener la posibilidad de generar este tipo de pláticas o de conferencias o de conversatorios para que se generen diálogos, debates con riguroso análisis y de reflexión. Y eso quizás nos puede dar la pauta para cambiar esta cultura a largo plazo, porque la cultura no la podemos cambiar de un día para otro. Es a largo plazo, pero vamos generando conciencia social. Y con respecto al derecho, bueno, tiene que ver con la transformación, con los cambios en las leyes, en los códigos, en los reglamentos, en la normativa. Ya decía yo en días pasados que en el caso específico de el estado de Querétaro hay que armonizar los códigos, por ejemplo, en el tema de la capacidad jurídica, porque es un tema complicado, es un tema que todavía causa mucha controversia. Y es que a las niñas, niños y adolescentes, como a las personas con discapacidad, sobre todo con discapacidad intelectual o psicosocial, les quitan su voluntad. Y eso ya está eh, dicho en el Código Nacional, que no puede ser así, que se les tiene que respetar la capacidad jurídica y lo que se les tiene que otorgar, y ahorita vamos a hablar de eso, son los llamados ajustes razonables, las medidas compensatorias, para que puedan recibir apoyos y puedan ejercer su capacidad jurídica. Y estos apoyos son, a final de cuentas, lo que ellos piden. Ni siquiera es lo que nosotros consideramos que es lo que necesitan. Y bueno, esto me pareció muy importante mencionarlo, sobre todo para que veamos cronológicamente lo que nos podemos demorar en el tema de las leyes y su creación. En el año 2000 se creó la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación y se hizo a partir de integrar un grupo de personas como académicos intelectuales
militantes de partidos, organizaciones de la sociedad civil, personas en situación de vulnerabilidad, eh, estaban también autoridades públicas, senadores, diputados. Vaya, se hizo una comisión ciudadana con integrantes de todos los perfiles, justo para poder crear a través de foros regionales la primera reforma constitucional al artículo primero, que es cuando se incluyó la cláusula antidiscriminatoria. Esto sucedió en el año 2001. En el año 2003 se generó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y para entonces se creó a partir de esta ley el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En el año 2006 fue cuando se adopta en Naciones Unidas, promovida por México, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se firma en 2007, es decir, los países firmantes la ratifican, pero en 2008 es cuando entra en vigor. Fíjense cómo de 2000 a 2008 se hace todo este recorrido para poder llegar ya a poner en el andamiaje normativo internacional los derechos sobre las personas con discapacidad. Entonces, evidentemente, este trabajo legislativo, este trabajo normativo, lleva mucho tiempo, pero además, fíjense, entra en vigor en el 2008, estamos en 2025 y todavía es un tema que no terminamos de armonizar con las políticas públicas, con la conciencia social, con la cultura pública, que todavía no se normaliza en la vida pública, en la vida cotidiana. Entonces, es muy complicado. En el año 1959 surgió la Declaración de los Derechos del Niño, en 1959, pero en 1989 surge la Convención sobre los Derechos del Niño. Fíjense cuánto tiempo pasó. Ustedes, la mayoría supongo, son abogados, pero lo que quiero que vean es el tiempo que se demora en obtener algo que debería ser normal. Tenemos que tener andamiajes normativos desde lo internacional hasta lo nacional para que seamos un país o una nación garante de los derechos humanos. Y bueno, los principios rectores de esta Convención del Niño, pues es la no discriminación, el interés superior del menor, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, y el respeto a la opinión de niñas y niños. ¿Por qué puse esto principalmente? Porque aquí está el meollo del asunto. El respeto a la opinión de niñas y niños. Mi pregunta es, ¿de verdad respetamos la opinión de niñas y niños? Es complicado. Y bueno, a final de cuentas, también tenemos un enfoque de derechos de la infancia a través de esta convención que se traduce en resignificar el conocimiento y las prácticas sociales sobre el tema. Se traduce en el acompañamiento con sentido ético, la ciudadanía y participación infantil. O sea, yo cuando trato de entender qué es la ciudadanía, pues no es más que una especie de armadura compuesta por los derechos humanos. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de ver. Sabemos y queremos que todas las personas, incluidas niñas, niños y adolescentes, sepan que sus derechos, que nuestros derechos son exigibles y justiciables. Y bueno, relaciones desde la equidad, relaciones igualitarias. Las obligaciones de las autoridades del Estado son promover, respetar, proteger y garantizar. Promover, difundir la información sobre los derechos humanos, eso es una obligación sí o sí. Respetar, no debemos interferir como autoridades ni obstaculizar
el pleno goce de los derechos humanos. Y vamos a ver a lo largo de esta exposición por qué hablamos de no interferir, de no obstaculizar y de no impedir. A veces cuando hay omisiones, eso es un obstáculo, ¿no? Eso es una forma de restringir los derechos humanos. Proteger, bueno, pues adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos, incluso frente a particulares, es decir, deben impedir que se violen los derechos humanos. Ahora, antes de venir para poder sostener con ustedes esta exposición, arreglamos, nos organizamos, porque estamos interviniendo en escuelas. El nivel de violencia en las escuelas hacia niñas, niños y adolescentes es brutal. Y están focalizando justo aquellas escuelas donde hay una detección específica. Y en el caso, por ejemplo, de mañana, se detectó en una escuela determinada acoso escolar y maltrato infantil, específicamente este tipo de violencia. En otras se han detectado violencia a través de redes, en fin, abuso sexual, ¿no? Pero específicamente en esto que estoy mencionando ahorita, promover, respetar, proteger y garantizar, tiene que ver con estas acciones. En esta escuela vamos a ir todas las instituciones del gobierno federal y nos vamos a justo a dedicar a promover dando información para que sepa la gente que los derechos son exigibles y justiciables, dónde puede acudir si sucede una violación a sus derechos humanos o esta violencia que finalmente son violaciones, eh, cómo se debe respetar todo esto, también vamos a ir a verlo. Proteger, esta es una de las medidas de protección. Tendremos que hacer todo lo necesario, tendrá que hacer el gobierno todo lo necesario para que esto no suceda más. No solo es un tema de seguridad, es un tema de trabajar gobierno y sociedad de la mano. Y bueno, garantizar, pues, otorgar los mecanismos necesarios para que se asegure el pleno ejercicio de los derechos humanos y evitar que sean vulnerados. Deben denunciar conductas ilícitas. Y yo aquí metería también como un mecanismo de protección y garantía los protocolos de actuación dentro de los cuales contemplen la detección, porque esa es una forma justo a tiempo en donde podemos lograr que la violencia no escale, ¿no? A niveles que ahorita ya están que dan miedo. Quisiera, antes de seguir específicamente hablando del tema de las niñeces, pues a que habláramos un poquito de discriminación. La discriminación yo la he planteado como una enfermedad, como un mal endémico que ha permeado en todas las estructuras. Y es que es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio que además es inmerecido a determinada persona o a un grupo de personas. Pero está tan normalizada que la hemos causado en algún momento nosotros también. Y tenemos que poner atención en todo lo que hacemos, lo que decimos y cómo lo decimos y cómo actuamos, porque está normalizada y a veces no nos damos cuenta, pero sucede. Por otro lado, esta es la que quería mostrarles, es la cláusula antidiscriminatoria, lo que se agregó en el artículo primero constitucional y que nos dice ya que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, opiniones, orientación sexual, etcétera, que tenga o cualquier otra característica que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos de las personas. Para mí esta sí es muy, muy importante que la conozcan porque además la discriminación es un delito ya considerado como delito penal. Entonces, eh, aunque es difícil de demostrar porque es un dicho contra el otro, pues no es imposible. Ahora, dentro del nivel de discriminación, claro,
existe la expresión más extrema de la discriminación, que es el feminicidio. Entonces, bueno, sí, hay momentos en donde es difícil demostrarlo, pero hay otros que es más que evidente el tema de la discriminación. Y es que la discriminación es estructural, y es estructural porque permea en todas las estructuras, desde las estructuras de gobierno, ¿no? Como las instituciones, pero también, por ejemplo, en la estructura, si pensamos ejecutivo, legislativo y judicial, bueno, ni se diga, porque en el acceso a la justicia se cometen innumerables actos de discriminación. Y si pensamos en las niñas, niños y adolescentes, hay atrocidades de las que se han ejercido desde el acceso a la justicia, desde las instituciones de procuración de justicia. Y les voy a dar un ejemplo. Hay una mujer que se llama Yahan, la menciono a ella porque es una persona ya conocida, pública. Pero ella fue una niña de la calle, literal en situación de calle. A los 5 años de edad se salió, se escapó de su casa con su hermanito de 2 años y se dedicó a cuidarlo en la calle y escapó de su casa porque su mamá los dejó con el padrastro, quien abusó de ella sexualmente. Cuando ella se da cuenta que también lo iba a hacer con el hermanito, se sale de su casa con él antes de que eso suceda. No les voy a contar toda la historia, la pueden encontrar en YouTube, pero el punto aquí es que en el tránsito donde ella está en la calle, deambulando, pasados unos años, o sea, pasaron un par de años, la, la coge el DIF y al localizar a su abuela, la llevan con su abuela, no la regresan, la llevan. Aquí el punto, y a lo que viene a cuento para explicar un poco por qué tiene que ver con las estructuras, es que la abuela la golpeaba con cables, no le daba de comer, no la dejaba bañarse, eh, y cometía barbaridades con ella. Se vuelve a escapar y vuelve a caer en la calle y vuelve a tener eh, pues todas las vicisitudes que puede pasar una niña en la calle. No les voy a hacer el cuento largo, lo único que quería justo es que vieran si en el DIF hubieran investigado, si hubieran escuchado a la niña, como lo marca la convención, no la hubieran regresado, no la hubieran llevado con su abuela. 2 veces la regresaron con su abuela. En el camino, ella hoy es una mujer exitosa. En el camino se encontró con un ángel, yo diría una persona sumamente generosa, que se dio cuenta que ella podía estudiar y la ayudó para que estudiara y llegó a conseguirle una beca y la aceptaron en la Ibero. Ella estudió en la Ibero y estudió Derecho. Terminó la carrera con este intercambio en las universidades extranjeras y hoy tiene una asociación civil. Es una mujer admirable. Tiene una asociación civil que se llama del niño al anciano o del niño al abuelo, algo así, eh, y ayuda muchísimo a las personas en situación de calle. Una acción positiva tan insignificante como apoyarla para que entrara a estudiar, le cambió la vida. Y una acción negativa como la que tuvo este hombre al abusar de ella, o la que tuvo el DIF en su irresponsabilidad de no asumir su trabajo y escuchar a la niña como lo marca la convención, como lo marca la ley, la volvieron a la violencia. Entonces, son esta discriminación estructural, volviendo un poco a lo que es la discriminación, es esta relación asimétrica de poder y de dominio que entablamos entre las personas en los espacios. Son estas prácticas discriminatorias que además están legitimadas por estereotipos y prejuicios, y esto hace
que se vulneren los derechos humanos. Y ello genera que se profundicen más las enormes desigualdades. Ahora quisiera un poco que pudiéramos reaprender a ver lo que ya está normalizado. Esta violencia que tenemos tan normalizada y que creo que podemos reaprender a ver si nos ponemos estas gafas que les pedí al inicio y no nos la quitamos. Y es que la violencia tiene dos dimensiones. La clásica, que tiene que ver con la ejercida de cuerpo a cuerpo, eh, la psicológica, emocional, sexual, económica, eh, física, mediática. Esa es la clásica porque se ejerce contra el cuerpo humano, pero también la estructural, que es la que estábamos hablando y que tiene que ver con la pobreza, la represión y la alienación. La represión, cuando hablamos de represión, inmediatamente, sobre todo a personas con mi perfil, claro que lo primero que yo me imagino, pues es aquel 2 de octubre en Tlatelolco, o el Halconazo, o Tlatlaya, o Aguas Blancas, ¿no? Si hablamos de represión. Pero la represión también se refiere en lo individual a los castigos excesivos que ejercen algunas familias hacia sus hijas e hijos. También se refiere a la violencia estructural, a la alienación, que si hablamos en términos, digamos, colectivos, bueno, la alienación es cuando el gobierno, por ejemplo, decide sacar una política pública o un programa sin consultar a la ciudadanía qué es lo que realmente quiere o necesita. Y supone que el gobierno es el que sabe lo que la gente necesita. Pero si hablamos de las familias en lo individual, pues estamos pensando cuando les robamos la voluntad a las personas y no les preguntamos qué quieren, qué necesitan, qué desean, y decidimos por ellas y ellos. Eso es la violencia estructural por alienación. Y la pobreza, que esa ahorita la voy a explicar, es esta, en un sentido amplio y partiendo que es un tipo de violencia estructural, no se traduce más que en desventaja social. No es solo un tema de privación económica, también es un tema de oportunidades, de privación de oportunidades y privación de servicios, es decir, la privación de derechos por motivos de discriminación, por falta de conciencia social hacia las niñas, niños y adolescentes, que es quienes hoy nos competen, pero pues es hacia cualquier persona. Entonces, la pobreza hay que entenderla desde esa perspectiva. No tiene que ver con la falta de dinero, tiene que ver con un rezago fuerte educativo, social, cultural, que hace que entonces la gente no pueda ejercer sus derechos con toda plenitud. ¿Cómo se construye desde lo social la violencia? La construcción social de la violencia. Esto sí es verdaderamente increíble e importante. Primero que todo, la violencia como tal es un tema de conversación, sí, pero no es un tema de análisis profundo. No es que haya mesas de debate, de riguroso análisis, que genere reflexión en torno a la violencia. Hay mucha conversación alrededor, hay mucha comentocracia, porque lo hay mucha miedo, ¿no? Porque justo por esta falta de análisis profundo y esta falta incluso de estadísticas confiables, la violencia resulta ser un espectáculo. Así es como nos lo ofrecen incluso los medios de comunicación. Esto genera incertidumbre e inseguridad colectivas y esto nos sumerge en una cultura del miedo. También esto mismo genera una discapacidad psicosocial y la discapacidad psicosocial puede ser desde una depresión, angustia, ansiedad, hasta una esquizofrenia, trastorno límite de la personalidad, etcétera. ¿Por qué menciono trastorno límite de la personalidad, depresión, ansiedad? Porque esos son efectos psicosociales
e impactos, resultados, por ejemplo, de la violencia ejercida hacia una niña, un niño o adolescente. Y estoy incluyendo aquí la violencia sexual. Entonces, cuando un niño o una niña crece con este tipo de violencia sistemática, el efecto va a ser ansiedad, depresión, entre otras muchas consecuencias. Incluso se le puede activar el trastorno límite de la personalidad, lo que se le llama el TLP. Bueno, por supuesto, va a haber problemas familiares para relacionarse. Hay descrédito en las autoridades, ya no les creemos. Es decir, cuando decimos, vamos, ve a denunciar o queremos denunciar a una persona por causa de la violencia que ejerce contra alguien, pues, ¿qué es lo que primero que pensamos? Hay que desgaste, no nos van a creer, no nos van a escuchar, no nos van a hacer caso. O sea, ya hay un descrédito en las autoridades. Y eso hace que se generen mecanismos de defensa propios. Hace algunos días empezó a viralizarse en redes un video de una escuela en donde dijeron que el origen de la violencia que se manifestó en este video era que un maestro había acosado a las alumnas y cuando ellas lo quisieron denunciar con las autoridades escolares, no les hicieron caso. Y entonces, ¿qué hicieron? Los niños estuvieron a punto de linchar al maestro. Lo quisieron linchar. Y estos son mecanismos de defensa propios, productos del descrédito de las autoridades, de la discapacidad psicosocial en la que ya están sumergidos, esta incertidumbre, la inseguridad de que no te van a creer o te van a creer, ¿no? Y bueno, es donde se empieza a normalizar la violencia. Ya se está haciendo normal estos linchamientos, no es el primero que observamos, y eso está mal. Eso es lo que justamente está mal y es lo que hay que erradicar. Por supuesto, hay costos sociales. El uso de la violencia como herramienta de resolución de conflictos es algo que se enseña desde chiquitos. ¿Quién no ha escuchado decirle a papá, al hijo, si te pegan, pegas? Cuando sabemos que eso no está bien. Si te pegan, pegas, si no, yo te pego más fuerte. Porque no queremos que se dejen, pero esa no es la vía, esa no debe ser la vía para resolver un conflicto. Por supuesto, paternidades ausentes o emocionalmente distantes. Estos costos sociales son producto de la falta de democratización de la familia, donde el varón tiene muy claro cuál es el rol que juega dentro de la familia y entonces esto va a repercutir en paternidades ausentes y emocionalmente distantes. Y por supuesto, ideas distorsionadas del éxito y valor personal. Y esto, volvemos a lo mismo, reproduce estas desigualdades estructurales y estereotipos. Entonces, la violencia en todas sus manifestaciones, desde lo que nos enseñan en la educación tradicional, que es esta cultura machista o patriarcal, tiene costos sociales muy altos. Este es un caso que quiero compartirles un poco para que veamos el efecto del impacto psicosocial que existe en las personas cuando hay violencia. Luz Raquel fue un caso muy sonado que sucedió en Zapopan. Ella era mamá de un niño que estaba en el espectro autista y el vecino ya estaba harto de los gritos, de los golpes del niño. Cuando un niño o una niña está en el espectro autista, suele autolesionarse, gritar, golpear la pared, golpear a veces a su familia, a su persona cuidadora, ¿no? Pero eso es normal cuando están en el espectro autista y sobre todo cuando están las mamás o la persona cuidadora aprendiendo a llevar y a lidiar, a relacionarse con el autismo como una condición psicosocial. Entonces, él tuvo muchas amenazas que le hizo a Luz Raquel
y ella lo denunció. No solo denunció con las autoridades, sino que lo denunció a través de sus redes y sacó esta fotografía, entre otras muchas. Dice, te voy a quemar viva. Esto lo denunció ella muchas veces. Nadie hizo nada. Esta situación que tuvo con el vecino, a ella le generó angustia, le generó preocupación, miedo, y eso siempre repercute en los niños, niñas, porque es la mamá. Entonces, ahí ya hubo un impacto psicosocial y hubo un feminicida porque cumplió su palabra. Déjame decirles que la quemó en un parque a plena luz del día y murió incendiada. ¿Qué hizo la fiscalía? Nada. Cuando Luz Raquel denunció, no hizo nada. Eso, el no hacer nada, más el acto feminicida, tuvo un impacto psicosocial en la comunidad. ¿Por qué? Porque despierta enojo, rabia, incertidumbre, descontento, resentimiento y lo más importante, dejaron a un niño con discapacidad huérfano. Es algo muy lamentable y muy grave, pero este no es el único caso. Les quiero compartir este video y ahorita lo comentamos. Le pides un crédito sin intereses al padre, te traes a la hermana a trabajar de balde, como Dios. Joder, si me hago yo un chalet de puta madre. Y luego el Andrés aún dice que cuando esté terminado que vayamos cuando queramos. No te jode. Coño, título de propiedad tendríamos que tener. Porque el crédito de mi padre, ¿dónde sale? De la tienda y de las horas que me paso allí como un reloj. Y sin ver un duro. Con ese sueldo pelón que no sube ni a hostias. Y luego la Susana preocupada por si le falta una planta, que no puede ver el olivar. No te jode, pero Antoñito es el que pone la teja. Antoñito pone el ladrillo. ¿Qué piensas? Nada. ¿Cómo que nada, cojones? ¿Qué estás pensando? Nada. Que no me mientas, Pilar, coño, ¿qué estás pensando? Que soy un mierda porque me va peor que a mi hermano, ¿no? No. ¿Cómo que no? ¿Qué estás pensando, Pilar? No me mientas. No pienso nada, Antonio. De verdad. Bueno, o me dices lo que estás pensando, no nos movemos de aquí toda la puta noche. ¿Qué quieres que te diga? ¿Por lo que estás pensando? Que tienes razón, Antonio. Que tengo razón, soy un mierda. No, que deberían pagarte Ah, más. que gano poco. Ah, la historia es que gano poco ahora. Gano poco. Yo no he dicho eso. No lo has dicho, pero lo piensas, que soy un gilipollas. ¿Es eso? No es eso, Antonio. Bueno, pues entonces, ¿qué coño piensas? Que no importa. ¿Cómo que no importa? No importa lo que digo. No te importa nada lo que estoy diciendo. Cállate la boca tú. Que me digas lo que no te interesa lo que... ¡Que te calles la puta boca! ¡Me cago en Dios! Joder. Antonio. Bueno, si observaron, al niño no lo tocó. Sin embargo, el niño tenía una cara de terror impresionante. Yo nada más les puse un fragmento de una historia de muchas que hay en el mundo. Este es un fragmento de una película, se las recomiendo que la vean porque manifiestan todas las violencias habidas y por haber. Se llama Te doy mis ojos, pero es una pena el impacto que tiene en el niño, la violencia con la que convive todos los días. Entonces, cuando un papá o una mamá, quien quiera que sea la persona agresora, no le pega a las niñas, niños, pero están conviviendo con la violencia y no comprenden la dimensión de las consecuencias y el impacto que pueden tener, es grave. Y eso es lo que justo tenemos que ir modificando en la cultura pública y desnormalizar, reaprender a ver lo que ya está normalizado. El adultocentrismo es algo que debemos eliminar de nuestra vida y que somos
una sociedad adultocéntrica, porque todo el tiempo estamos minimizando las opiniones, las emociones y capacidades de las personas menores de edad, porque asumimos que las personas adultas somos las que sabemos, somos las que tenemos el control y sabemos lo que es más conveniente para ellas y ellos. Y eso justifica las prácticas de control y silenciamiento y de subordinación hacia ellas y ellos. Esto, por supuesto, cuando crecemos, cuando llegamos al servicio público o a la escuela o al despacho, influye, porque ya traemos ese chip, ya traemos esa cultura adultocéntrica. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, además de que minimizamos a las niñas y niños y nos colocamos en una tremenda situación de vulnerabilidad, pues también estamos generando adultos con poca capacidad de decisión, porque todo lo decidimos por ellas y ellos. Entonces, también tenemos que mandarles un mensaje distinto. Y esto hace que ellos y ellas aprendan a reproducir estas relaciones asimétricas de poder y de dominio que son tan desiguales. Porque crecen viéndolo de manera natural. Llega un punto donde ya se convierte en algo natural. Y todavía hay gente que dice, no, qué bueno que mi papá me castigó porque así aprendí. Un golpe dado a tiempo es mejor. Yo creo que hay que cambiar poco a poco esta cultura pública y hay que darle más importancia al valor que tiene un niño o una niña. Y por supuesto la democratización de la familia, que a mí me parece algo realmente maravilloso, implica que la familia se organice desde un modelo horizontal. Es decir, hoy por hoy la familia tradicional se organiza en un modelo vertical donde existe el adultocentrismo y el sistema es autoritario. Ahora lo que queremos son relaciones horizontales, porque de esa manera vamos a crecer viendo lo distinto y cuando lleguemos a posiciones de poder o posiciones de trabajo distintas, nuestras relaciones van a ser horizontales y respetuosas. De lo contrario, seguiremos siendo personas autoritarias donde el jefe manda sin mayor explicación y porque ya creció con esta noción de las relaciones asimétricas de poder. En la familia democrática, por supuesto, se tiene que reconocer la voz de cada integrante, sea de la edad que sea. Tienen que tomarse decisiones compartidas acorde a la edad y madurez de cada quien. Y eso es muy difícil. Es difícil porque tenemos inculcado de generación en generación esta noción de la familia tradicional. Y es difícil por la velocidad del día a día. Pero tenemos que hacer un esfuerzo por tomar las decisiones compartidas para que no sea aprendizaje a través de relaciones verticales y asimétricas. Tiene que haber diálogo, tiene que haber negociación y tiene que haber consenso. Tenemos que encontrar las vías de comunicación donde generemos diálogo y argumentos para defender nuestra postura y no sea solo la imposición. Tenemos que respetar los derechos dentro del hogar. Y la convención marca, igual que la ley general, marca que debemos tomar en cuenta la opinión de los niños en cualquier ámbito, hasta en el privado. Se tienen que distribuir las responsabilidades de forma justa. Y no es que la mujer tenga que hacer el quehacer, tenga que asumir el cuidado de las hijas e hijos, tenga que hacer la comida o tenga que encargarse de la limpieza. Es que hoy por hoy las tareas del hogar, las responsabilidades se deben distribuir de manera igualitaria, de manera justa, sí, sin sobrecargar ni subestimar a nadie. Ese es otro video que les quiero compartir. We decided to conduct an experiment and created 2 absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other.
We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. Ну что, ты готова? In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community, but the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Fíjense, aquí lo importante y lo que a mí me gustaría que veamos de este video es cómo efectivamente a los niños más chiquitos les costó menos trabajo tomar decisión, la tomaron más rápido, pero les fue fácil justo, pues, ir a jugar, sin fijarse en mayor cosa que es otro niño el que está ahí para jugar. Pero ya en los niños más grandes ya había una influencia mayor. Se tardaron más en decidir y optaron por estar solos antes de estar con un niño que es diferente a ellos. Es importante porque esto tiene que ver con la democratización de la familia, tiene que ver con el adultocentrismo. Entonces, creo que las cosas serían distintas si lográramos cambiar ese status quo. Para ir concluyendo, porque además el tiempo nos come, pues decirles, hay muchas significaciones, significados de la inclusión, pero a mí me gusta mucho esta que da Naciones Unidas, y es que desde Naciones Unidas se explica la inclusión como una condición fundamental para la defensa de los derechos humanos. Es fundamental para el desarrollo sostenible y es fundamental para la paz. Es el acceso y pleno goce de todas las personas a sus derechos humanos y fundamentales. Es nuestra participación real y efectiva en todos los ámbitos de la sociedad. A ver, la inclusión no se refiere solo a las personas con discapacidad. La inclusión se refiere a algo mucho más extenso. Tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Tiene que ver con la paz, entendida esta como los más altos niveles de justicia social. La paz entendida desde la garantía absoluta de los derechos humanos. Es el acceso de
todas las personas sin discriminación a un espacio, a los derechos humanos, a un servicio, a las oportunidades, a la ley, al acceso a la ley. Pero también es su participación real y efectiva en todos los ámbitos de la sociedad. Este es un último video que quiero compartirles porque para mí ejemplifica todo lo que les quiero compartir. Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. Vale. Color, buscar con Google. El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. ¿Fotorreceptor? Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito A ver, le dijo... mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Escucha, Diego. El color es una percepción visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito larga. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En el campo de... Bueno, un poco para explicar por qué quise poner este video, pues quiero que veamos estos significados del concepto de igualdad. Hay dos significados que son comunes de encontrar, que es el principio fundamental de los derechos humanos, es decir, todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad de derechos, pero también dice todas las personas somos iguales frente a la ley y de trato, oportunidades y servicios. Pero aquí el punto, y es lo que muestran en el video, es que la igualdad
sustantiva. La igualdad real es sí o sí cuando hay acciones afirmativas que les permiten a las personas desarrollar su pleno derecho. Es el principio de la diferencia. En una sociedad democrática, el Estado debe garantizar que todas las personas gocen de sus derechos humanos y fundamentales, así como de condiciones de igualdad de oportunidades. Y solo podría aceptarse la desigualdad si esta es en beneficio del grupo menos favorecido. Aquí en el caso de Diego, en el video, bueno, pues la igualdad tiene que ver, ¿no? Y la inclusión, primero, pues él está gozando de una convivencia pacífica. Sus compañeros, muchos quisieron ayudarle, no lo aislaron, no lo dejaron solo. La maestra le dio la oportunidad, la mamá también le ayudó, pero a final de cuentas, él con sus herramientas de trabajo pudo resolver, porque tenía una máquina de escribir en braille, pudo resolverlo, no se le excluyó, no se le hizo a un lado, no se le aisló. Eso es lo que es la real igualdad. Y eso es lo que tendríamos que estar promoviendo todas y todos. El tema de la libertad, a mí me gusta mucho terminar con este tema, porque también me parece que explican con mucha claridad todo lo que hemos hablado. Hay estos dos significados que se encuentran en cualquier diccionario, en Wikipedia, de hecho, sobre la libertad, y es que en sentido amplio es la capacidad humana de actuar por voluntad propia, dice un significado. El otro es aquello que permite a alguien decidir si quiere hacer algo o no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos en la medida en que comprenda las consecuencias de ellos. Pero a mí me gusta mucho ese significado que dicen en Naciones Unidas. Y es que entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues en la medida en que logremos ejercer el pleno derecho de todas nuestras libertades y derechos humanos, entonces somos personas libres. ¿Qué pasa con aquellas niñas y niños que no pueden ir a una escuela y convivir de manera regular con niños sin discapacidad, por ejemplo? Porque no les dan las condiciones. ¿Cuántas veces un maestro dice a la mamá, ay, discúlpeme, pero es que no tenemos las condiciones para recibir a su niño? Y se tiene que ir. ¿O cuántas veces ha llegado una persona sorda a un ministerio público y no puede denunciar de manera adecuada porque no hay un intérprete? ¿O cuántas veces hemos dejado de escuchar a un niño o niña que está gritando, pidiendo auxilio a gritos porque está siendo abusado? Yo creo que si entendemos todos estos conceptos y cómo se va entrelazando la violencia estructural con la violencia física, la discriminación, la libertad, la solidaridad, entonces podemos tener un mundo distinto. Este es otro video que me parece importante porque es muy fácil para nosotras y nosotros encasillarnos. Entonces, se los voy a mostrar. Dicen que no somos iguales, que no nos entendemos, que nos separan brechas y techos de cristal, que nacimos diferentes y viviremos diferentes. Ha llegado el momento de comprobar si es verdad. Bienvenidos y bienvenidas a la nave Cero. Vais a participar en un experimento social. Por favor, dar un paso al frente si estáis de acuerdo con las afirmaciones que leeremos a continuación.
Me encanta cantar en la ducha. Alguna vez no he tenido agua caliente en casa. En verano me voy a la casa de la playa. Alguna vez he dormido en la calle. Una vez a la semana voy a cenar a un restaurante. No tengo que comer. He sido el gracioso o la graciosa de clase. Estoy enamorado o enamorada. Somos personas. Me encantaría trabajar menos. Personas que querrían tener más tiempo para quienes quieren. Personas que han dejado su país, a sus amistades y a su familia para buscar un futuro mejor. Personas que han sufrido acoso escolar. Personas a las que han pagado menos que a otras por hacer exactamente el mismo trabajo. Personas que han sido discriminadas por ser quienes son. Y personas que apoyan a otras personas. Construyamos un futuro en el que cada persona cuente. Únete a Oxfam Intermón para construir un futuro sin pobreza. Bueno, como verán, es muy fácil creer que somos muy diferentes, pero en realidad tenemos más cosas en común de lo que imaginamos. Yo, para concluir, y con eso termino, siempre me gusta dejar algunas sugerencias de cambios en la vida de las personas. Primero, 10 acciones. Primero, 0 relaciones asimétricas de poder y de dominio. Si logramos concientizar y llevar a la práctica esto, ya estamos del otro lado. El reconocimiento de formas nuevas de relacionarse con el mundo. Promover y fomentar acciones que beneficien a otras personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. Esta mujer que ayudó a Yakam con una acción tan pequeñita como lograr conectarla con una escuela, le cambió la vida a Yakam. Respeto hacia la diferencia. Tratarnos como iguales aceptando la diversidad. La solidaridad es un concepto que desde la sociología no es otra cosa más que ponerse en los zapatos de las otras personas y llevarlo a la acción. No es una bonita retórica, es llevarla a la acción. La democratización de las familias. Eliminar, por supuesto, el adultocentrismo, aquellos obstáculos para la paz como el resentimiento, la venganza. El resentimiento se va generando y es una emoción tan hostil que se arraiga en el corazón de manera muy fuerte y es difícil de eliminar y de erradicar. Y es un obstáculo para la paz interior. Entonces, eliminar estos obstáculos, eliminar los discursos de odio, tener un compromiso con la hermandad existencial. Yo siempre he dicho, parece cursi, pero no lo es.
Vernos entre todas y todos como hermanas y hermanos por el simple hecho de existir en este planeta nos cambia la visión, nos cambia la manera de vernos y nos cambia las acciones. Y por último, y no menos importante, tenemos una responsabilidad con nuestra nación. Tenemos que aprender a amar a nuestra tierra, a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a nuestra comunidad. Y tenemos que seguir, como lo platicamos hace unos días, el doctor Sergio y yo, tenemos que seguir luchando hasta que la dignidad se haga costumbre. Con esto concluyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lídice, por esta excelente exposición. Nos dejas muchos pensamientos, eh, mucho que aportar en la materia. Creo que algo que no hemos trabajado y que es fundamental, que bien lo señalabas, es la opinión de estos grupos de atención prioritaria que nunca tomamos en cuenta. Nosotros hicimos un foro hace tiempo de niños, niñas y adolescentes, pero el foro lo dieron los niños, los adolescentes. Ellos eran los que dieron la sesión y era escucharlos y escucharles cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus problemas, si eran o no escuchados por sus padres, por sus maestros, y aprendimos muchísimo. Que de este adultocentrismo que tú comentas, pues es la visión de nosotros como personas adultas, pero y si cambiamos los papeles y son ellos los que nos dan la clase para decir, esto es lo que me está pasando, fue un acto verdaderamente interesante porque no sabemos escucharlos y es fundamental para entender su problemática. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta previo al cierre de la sesión. Veo muchos corazones y felicitaciones, pero no sé si alguien quiera preguntarle algo a la maestra Lice o ha quedado todo perfectamente claro. Eh, si hay alguna... Eh, Adelante, una por favor, observación nomás, Jorge, adelante. eh, pu- pues agradecerles por el espacio y esa frase de hasta que la dignidad se vuelva costumbre, pues muy al lugar. Aquí en Colombia la utilizó la vicepresidenta Francia Márquez en su campaña y pues en realidad sí, muchas veces la indignidad se vuelve parte del paisaje y convivimos con ella. Entonces toca es promover la dignidad. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Saludo afectuoso hasta Colombia. Nínive, adelante, por favor. Hola, doctora. Hola. Excelente exposición. Aquí yo anotando todo lo más importante para mí desde la trinchera en donde estoy. Y comparto con usted este ejemplo que decía de la fiscalía, de todas las omisiones que comete y que no pasa nada. Aparte de trabajar en el Instituto Municipal de Derechos Humanos, pues por otra parte soy perito en trabajo social. Y el pleito que siempre y la lucha que constantemente se ve en fiscalía, en los juzgados, es la falta de intérprete, traductor en lengua originaria y la parte de lengua de señas mexicanas, donde pues se lava las manos la institución y pues no avanza la carpeta de investigación porque no hay intérprete, aun cuando pues evidentemente es un derecho y está en las leyes, ¿no? Entonces, y más cuando se trata de las niñeces y adolescencias, de esta parte que se les minimiza, que no se les escucha, no se les da esa voz. Entonces, pues tenemos mucho trabajo que hacer. Excelente exposición, me encantó. Y nuevamente gracias a Sergio Iván por haberme invitado a esta certificación, porque, bueno, mucho que aprender y que me va a dar muchas herramientas para seguir en la defensa de las niñeces y adolescencias. Muchas gracias. De hecho, tanto Nínive como Sergio Iván, pues estuvieron en el INMUPRED, que bueno, pues es una obra tuya, Lídice, una herencia
ha sufrido transformación por cuestiones políticas, pero finalmente Pero es positivas. claro, Sí, positivas. Yo tengo mucha fe. claro, de sembrar, yo creo que sembrar y ya se está viendo poco a poco cómo se va cosechando todo esto. Doctor Centeno, adelante. Gracias. Rapiditamente, felicidades, doctora. Excelente su exposición. Este, excelente su exposición. Y yo quiero nomás comentar el, el entorno de los niños de familia, niñas de familia y adolescentes en familia es sumamente diferente al entorno de los niños que son o que están en albergues, que están o que sufrieron un abandono. Lo digo como abogado de Ciudad de los Niños, Ciudad Infantil, Ciudad Casa Cuna y Ciudad Juvenil, que fueron niños que no se conoció a sus padres. He sido abogado durante 30 años y he visto semblantes distintos a los que se puede apreciar en los videos. Y creo yo que el entorno también sería bueno tratar ese entorno del abandono como una forma de discriminación. Se lo digo rápidamente, actualmente de esos 20,000, 30,000 niños durante 30 años, muchos son doctores en derecho como nosotros, son científicos, alguno está en Alemania, se va para la NASA en estos días y he sido testigo del abandono que sufrieron desde hace 30 años que me consta haberlos visto. Es cuanto, doctora Lídice, un privilegio y la felicito por excelente exposición. Gracias, buenas noches. Muchas gracias y tiene toda la razón. Uno de los sectores son estos niños, niñas que han abandonado y que en teoría el Estado debe asumir y proteger. Pero bueno, pues seguiremos luchando. Hay muchas trincheras por las que tenemos que luchar. Así es. Bien, pues vamos a cerrar la sesión. Sergio Iván, no sé si quieres comentar algo para cerrar la sesión. Sí, gracias. Pues me uno al agradecimiento, doctora. No tengo el gusto de conocerla físicamente. Hemos coincidido en webinars y demás, efectivamente, cuando trabajaba yo en el IMUPRED hace algunos años. Pero bueno, espero saludarla próximamente. Nuevamente, gracias y también a todas y todos por sus ganas de seguir aprendiendo y qué mejor de personas expertas como la doctora Lídice. Que tengan excelente noche. Pues muchas gracias, Lice. Pues nuevamente nuestro agradecimiento, respeto, gracias por conectarte a pesar de los contratiempos de la Ciudad de México. Te agradecemos que nos hayas acompañado y bueno, pues a todos y a todas, muchas gracias por haber estado en la sesión. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. Vale, Gracias, buenas noches. Buenas noches.